Bueno, nuestro grupo se consta de cualquier cosa, bueno, después lo corto. Nuestro grupo somos Lucas Artero, Federico Córdoba, Alejandro Mosquera, López Valentín y Paulina Valla. Nuestro grupo está dividido, por ende nosotros tres, junto con Lucas Artero y Federico Córdoba, cursamos las tres materias, didáctica, psicología y sujeto. Por ende, nosotros vamos a presentar tres articulaciones sobre sujeto y psicología. Luego, después de Federico, Paulina va a presentar junto con Valentín una extensión solamente de psicología, ya que Paulina solo cursa psicología y Valentín psicología y didáctica. Bueno, nuestra primera articulación son tres. La primera se trata sobre la escuela y la familia y cómo éstas influyen en la constitución subjetiva del sujeto. Tanto la escuela como la familia se consideran dos ejes importantes en la constitución subjetiva del niño. La familia, porque es donde nace y se cría, trayendo de ahí una historia y marcas las cuales van a influir en su ingreso a la escuela. Y la escuela como una institución donde se hace su primera inserción social, donde el niño va a construir una imagen propia de sí mismo, ya no guiada o influida por su familia, sino desde su propia perspectiva. Tanto la familia como la escuela influyen en el psiquismo del niño, formando intereses, emociones, necesidades, etc. La mayor diferencia entre la escuela y la familia es que éstas marcan o cambian la visión del niño. La familia pondera más a etiquetar o a construir una imagen como influenciada o impuesta en el niño, porque siempre lo comparan o siempre le buscan un parecido con su padre, con su madre, con su abuelo. Pero en la escuela el sujeto se toma como un niño, o sea, el niño se toma como un sujeto en construcción todavía no determinado. Y visto desde esa visión, la institución no lo toma como un objeto vacío o a moldear, sino como un sujeto en desarrollo, cuya subjetividad se va a construir en interacción con otros. La escuela se toma como punto de transformación del niño, siendo una institución la cual escucha y devuelve otra imagen al niño y confía en sus posibilidades de transformación. Si lo relacionamos con una pedagogía situada, las posibilidades de cambiar alejan al sujeto del universal y no fragmenta el cuerpo de la mente, sino tratan de formar un sujeto integral, el cual la institución tampoco va a separar lo que es el juego del aprendizaje. Citando a algunos autores, podríamos decir que Janin dice que el niño arma su subjetividad en función a las miradas que recibe. Vaquero dice que hay que dejar de fragmentar el cuerpo y la mente. Rosengart, que el sujeto es corporal, protagonista de su construcción sin ser disciplinar. Ahora mi compañero Lucas Artero va a presentar la siguiente articulación, la cual se trata sobre el rol docente. Bien, bueno, yo voy a hablar, como dijo mi compañero Alejandro, un poco de lo que es el rol docente o nuestra construcción del rol docente del día de mañana cuando nos toque estar al frente de un grupo. Vamos a entender que el rol docente, primero que nada, acompaña, también habilita a las trayectorias singulares de los sujetos de los niños y también hay que entender un poco del etiquetamiento y de la homogeneización, que la homogeneización sería educar de forma igual. Bien, donde justamente yo voy a mencionar o voy a hablar de estos dos últimos elementos, bien, que cuando el rol docente cae, bien, en ese etiquetamiento al momento de, digamos, de planificar una clase, vamos a pararlo de ese punto, ¿no? El etiquetar sería cuando nosotros planteamos una clase y vemos que el niño
comete ciertos errores en cierta ejecución y nosotros lo marcamos o marcamos ese error. Bien, hay que entender que una vez que nosotros marcamos ese error, nosotros lo encerramos al niño en ese sentido. Bien, también hay que entender un poco que muchas veces el niño carga con esa cierta herencia o ese cierto etiquetamiento de la herencia que tiene de su familia. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la homogeneización, que sería tratar a todos los sujetos de formas iguales, sería de tratar el grupo de formas iguales. No, no hay que diferenciar, no, hay que aprender a tratar a los sujetos de formas iguales y hay que entenderlos. Bien, también hay que entender un poco esa cierta relación que hay que ejercer o establecer dejando de lado la diversidad. Bien, también vamos a hablar un poco, o voy a mencionar un poco, de que el docente, o nosotros el día de mañana como docentes, también vamos a influir en el psiquismo del niño. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente lo vamos a estar observando, lo vamos a estar acompañando, ¿bien? Y lo que justamente menciona una de las autoras, que es Janine, que dice que desde la mirada del docente nosotros observamos todo, ¿bien? Bueno, como última articulación lo voy a dejar a mi compañero Federico Córdoba, que termine de articular justamente con con la constitución subjetiva del niño. Bueno, vamos a presentar la última articulación que se basa en la crítica al sujeto universal y homogéneo y la propuesta de una pedagogía situada en el contexto de los sujetos. Los documentos presentados hacen una crítica a la educación, como en su mayoría de las veces se rige por un modelo homogéneo, rígido y excluyente, el cual ignora la diversidad de los sujetos ya que no existe un sujeto en general, sino múltiples sujetos, los cuales están atravesados por situaciones históricas, culturales y por relaciones concretas. La escuela ya no puede pretender tener expectativas normales en el desarrollo de los sujetos. Según Vaquero, plantear el desarrollo del individuo como algo interno a este lleva a las prácticas a ignorar el entorno, mientras que una pedagogía situada lleva al aprendizaje relacional y diverso. Muchas veces cuando se aplica esta metodología en el sujeto en general o el sujeto universal, se considera el fracaso de una clase. Generalmente se le da el fracaso a los niños, pero esto no es así, sino que la culpa es de la naturaleza de la tarea, la cual no es apta para las condiciones biológicas de los niños. Como también aporta Vygotsky, que consideramos el fracaso masivo cuando se da el fracaso de una clase, consideramos que se da en base a las condiciones o a la capacidad de los niños. Pero nosotros debemos revisar cómo dimos la actividad o qué actividad planteamos. Aprender no solo es procesar contenidos racionales, sino que también es moverse, jugar, vincularse, también poder explorar, emocionarse y descubrir el mundo con nuestro cuerpo. Esto se debería dar tanto en la educación física como en la educación como un espacio para que se dé y se genere esto. Para poder cerrar con esta articulación, podemos decir que dejar de lado la diversidad, la historia, la cultura, hace referencia a que nosotros podemos encerrar al niño en un modelo universal y no dejarlo fluir. Pero la pedagogía situada reconoce a cada niño como alguien cambiante y un ser mirado desde el proceso, y no marcarlo con el error con cuerpos y con cualidades diferentes. También citamos a algunos autores como lo son Rosengart, Hanin y Vaquero. Rosengart dice que el cuerpo y el juego no son opuestos al saber, sin su condición. Permite aprender a ser, hacer y estar en el mundo. Según Hanin, asegura que el movimiento es el pensamiento en acción. Y según Vaquero, este plantea que los procesos escolares no deben disociar el cuerpo de la mente, sino que deben abordarse de una manera integral. Para dar un cierre a esto y poder dar el plano a mi compañera Pauli, que va a poder hablar más explícitamente sobre el área de psicología educacional. Como docentes debemos ser conscientes del propio cuerpo sujeto.
Rosengart propone una educación física donde el docente genere un espacio para reflexionar sobre su propio cuerpo. La corporeidad va a estar relacionada con el aprendizaje de los estudiantes, ya que el docente no se lo explica con el habla, sino también con su presencia corporal, su forma de moverse y de relacionarse corporalmente. Esta interacción va a generar en los estudiantes placer, motivación y seguridad a la hora de expresarse corporalmente. Gracias a esta interacción, el docente va a poder promover aprendizajes significativos. Buenas tardes, soy Valentín López, cursante de las materias Didáctica General y Psicología de la Educación. A continuación voy a presentar las articulaciones, entre ellas, comenzando por la última articulación, que es planteada según Rosengart, que sostiene que los profesores de educación física no son neutrales, que deben llevar consigo mismo unas representaciones de la infancia, del cuerpo y del juego, que estas mismas van a implicar en su planificación, en sus expectativas y en sus evaluaciones. Para Lidwin, si reservamos esa idea de práctica, vamos a caer en las enseñanzas ritualizadas, que son superficiales, sin capacidad transformadora, y una buena enseñanza es la que desafía nuestras propias creencias y las de los mismos estudiantes. Y por último, Maggio propone que el docente se posicione en el tiempo que se presenta, pensando y diseñando cada clase con sentido y propósito. No hay una enseñanza poderosa si el pensamiento del docente se guía solo por la repetición. Entonces, concluyendo y llegando a una reflexión general, fue el pensar, la reflexión final que llegamos fue pensar cómo nosotros pensamos en ese momento es parte de enseñar, que nuestras ideas moldean nuestras mismas acciones. Y luego, para concluir con una reflexión final de las articulaciones, podemos decir que una buena enseñanza no es solo lo que funciona, sino lo que transforma. Enseñar bien implica enseñar con sentido y con el cuerpo y con el cierto compromiso que se debe de llevar la clase.